Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Yo tengo una hija que a ella le gusta ir a conciertos. Y a menudo no tiene quien le acompañe a los conciertos. Entonces ya últimamente yo he andado en conciertos de música moderna, de rock, de la música que le gusta a mi hija. Que pues yo soy el único grande ahí, pero ahí ando con ellos. Pero una cosa que siempre es interesante para mí en los espectáculos que hacen o en los conciertos es la tecnología, las luces y los láseres y las pantallas y todo es increíble, es un espectáculo grande. Pero solo hace 100 años o 200 años era muy distinto. O sea, antes de todos esos espectáculos de luces y de láseres, aún antes de la luz eléctrica, lo que usaban en los teatros para las obras y los conciertos se llamaba una luz de cal. ¿Ustedes saben qué es una luz de cal? Una luz de cal es un aparato en que ponían un pedazo de cal y lo calentaban hasta tal punto que empezaba a brillar con una luz blanca. Y usando una lente, enfocaban esa luz para señalar algo en el escenario. O sea, en los 1800, cuando inventaron ese tipo de luz, esa luz de cal cambió para siempre las obras y los conciertos en los teatros. Porque ahora ellos podían dirigir un solo círculo de luz blanca hacia el escenario y todos los ojos le seguían a esa luz. Y menciono eso porque hoy vamos a ver que Dios nos ha hecho ser luces de cal, reflectores de luz. Y nos ha llamado a hacer eso, a señalar. Pues veamos, el texto de hoy es el Evangelio de hoy, aquí está, que se encuentra en el Evangelio de San Juan, el capítulo 1. Dice así. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y le dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este yo hablaba cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró, vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó. Ellos fueron, pues y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que, al oír a Juan, habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Juan el Bautista era como una de esas luces de cal. O sea, no vino para ser el centro de la atención, sino para enfocar la luz en otra persona. Pero es interesante porque no empezó así. Juan al principio era el centro de la atención. De hecho, Juan el Bautista, en el tiempo del texto de hoy, era la persona más famosa en toda Israel. Era un profeta poderoso y famoso, un personaje muy, muy único. Estaba en el desierto y era de esas personas que decía las cosas tal y como eran, que no tenía pelos en la lengua, que iba a decir la verdad.
Y todo el mundo fue para verlo en el desierto, para escucharlo predicar, para ser bautizados por él en el río Jordán. Los líderes de los religiosos de aquel entonces decían que era un profeta. Hasta los reyes se dieron cuenta de él. Juan era famoso, pero él sabía desde un principio que no fue enviado para ser el centro de la atención, el enfoque. Al contrario, Dios lo mandó como una luz de cal, como una luz reflector, para señalar al Salvador que venía. Pero antes de poder señalar a ese Salvador, Juan tenía que saber quién era. Dios tenía que señalarlo a él. Y eso es lo que vimos el domingo pasado, cuando Jesús fue al Jordán para ser bautizado. O sea, Juan ya conocía a Jesús. Ellos ya se habían conocido, y Juan tenía sus sospechas sobre él. O sea, en el fondo él sabía quién era Jesús. Pero en su bautismo, cuando descendió el Espíritu Santo sobre él como paloma, y Dios el Padre habló del cielo y dijo, este es mi hijo, pues ya Juan supo, sin duda. Ya él pudo ver la luz. Jesús era el Hijo de Dios, el escogido. De hecho, es el nombre que usó Andrés cuando fue para encontrar a su hermano Pedro. Dijo, hemos encontrado al Mesías, el Cristo, que significa el ungido, el escogido. Así que al día siguiente, el día después del bautizo de Jesús, otra vez vino Jesús y lo vio y le dijo a las multitudes, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí tienen al Cordero de Dios. Por cierto, Juan no estaba diciendo que Jesús era muy tierno y adorable. O sea, así pensamos, ¿verdad? Cuando nos imaginamos los corderos hoy en día, estamos pensando, qué tierno, qué bonito. No, la gente que estaba ahí ese día hubieran entendido por qué dijo eso. Los corderos fueron sacrificados en el templo. Los corderos eran los sustitutos que Dios permitió que murieran en el lugar de su pueblo. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero Él permitió que un cordero pudiera morir en tu lugar. Además, siglos antes, la sangre de un cordero pintado en los marcos de las puertas del pueblo de Dios, los salvó de su esclavitud y de la muerte en Egipto. La sangre de cordero los salvó. Y todos los años Dios quería que recordaran eso con el festival de la Pascua. Durante la Pascua judía, los israelitas comían cordero. Y recordaban cómo Dios había salvado a sus antepasados de su esclavitud y de la muerte con la sangre de un cordero. De hecho, no es casualidad que Jesús murió en el día de la Pascua judía. Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado tuyo. La paga del pecado es muerte. Tú debes morir por todo ese tiempo que desperdicias en tu teléfono. Tú mereces morir por esas cosas feas que has dicho sobre tu ex, o sobre tu jefe, o sobre esa muchacha en la escuela que te habla mal de ti. Tú mereces morir por las trampas que has hecho, por tus mentiras, por tu flojera. Y no solo estoy hablando de morir físicamente. La Biblia habla de la muerte eterna. Merecemos pasar una eternidad separados del amor de Dios en las prisiones del infierno. Y yo sé que eso suena como una exageración, porque en nuestro mundo le encanta tratar todas esas cosas como pequeños defectos de carácter.
o errores sin importancia. Pero es cuando tenemos que escuchar a ese profeta en el desierto, a Juan el Bautista. Porque él apuntaba a la gente. Él nos está apuntando a nosotros, diciendo que nos arrepintamos, que nos bauticemos, que huyamos de la ira venidera de Dios. Porque tú y yo merecemos morir por todos esos pecados pequeños que no parecen ser nada. Porque la verdad es que no hay ningún pecado pequeño. Todos merecen la muerte. Pero aquí tienen al Cordero de Dios. O sea, Dios estaba diciendo, voy a permitir un sustituto. O sea, este Cordero puede morir en tu lugar. La sangre de Él te puede salvar de tu esclavitud y de la muerte. De hecho, eso es lo que recordamos cada vez que nos acercamos al altar para recibir la nueva cena pascual, para recibir el cuerpo y la sangre del Cordero. Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan sabía quién era Jesús. Sabía que la misión de su vida era señalar a Él, ser una luz de cal, una luz reflector, para que más personas pudieran ver a Él, para que ellos pudieran ser liberados de su esclavitud y de la muerte. Lo que es interesante es que Juan el Bautista, así como Jesús, tuvo sus propios discípulos. Juan tuvo seguidores, o sea, era un gran profeta, él decía la verdad y muchos querían seguirle y aprender de él. Pero cuando llegó Jesús, de repente muchos de sus seguidores lo dejaron a él y seguían a Jesús. A tal punto que unos meses después, los pocos discípulos que le quedaban a Juan el Bautista le preguntaron sobre eso. ¿No te molesta, no te frustra que todos te están dejando para seguirle a Jesús? Y Juan dijo, a Él le toca crecer y a mí disminuir. Él tiene que ser el enfoque, no yo. Y eso vemos 2 días después del bautizo de Jesús. Porque el siguiente día, otra vez, ahí estaba Jesús y Juan estaba con 2 de sus discípulos y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. E inmediatamente esos 2 discípulos comenzaron a seguirle a Jesús. Y en un momento Jesús volteó para ver y les dijo, ¿qué buscan? Que de hecho es muy buena pregunta. Una pregunta que voy a hacer a ustedes. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan en la vida? ¿Buscan un buen trabajo? ¿Tener una casa? ¿Una camioneta de lujo? ¿Un patio con asador y con todas las cosas divertidas? ¿Buscan el sueño americano? ¿Buscan diversión, la felicidad? O sea, ¿qué buscan ustedes en la vida? Todas esas cosas son buenas, son importantes, pero hay que recordar que ninguna de esas cosas dura. No es lo más importante por una simple razón. Porque tú vas a morir. Tú vas a morir. Lo único que realmente importa es lo que sigue después. Lo único que realmente importa es Jesús. ¿Qué buscan? Andrés luego entendió
quién era Jesús, que era el Salvador prometido, el Mesías, el Cristo, el escogido. Y fíjense que lo primero que hizo él, inmediatamente él fue y buscó a su hermano, Simón Pedro, el apóstol Pedro. O sea, Dios convirtió a Andrés en una luz de cal. Y él fue, tomó la mano de su hermano y le dijo, ven y mira. Ven, tengo lo que es más importante. Ustedes ya han visto la luz. Porque ustedes saben quién es Jesús y cómo Él los salvó. O sea, celebramos eso cada vez que venimos aquí los domingos para escuchar su palabra y para recordar nuestro bautismo y para recibir esa cena pascual, el cuerpo y la sangre del Cordero de Dios. Ustedes han visto la luz, pero esa luz debe de afectarnos. Cuando Moisés bajó del monte de Sinaí después de recibir los 10 mandamientos, la Biblia dice que su luz resplandecía, brillaba, porque estaba saliendo de la gloria de Dios. Los rostros de ustedes brillan cuando salen de aquí de la misa los domingos. O sea, se puede ver en sus rostros esa luz cuando durante la semana, cuando están trabajando, andando con sus familias. En otras palabras, se puede ver a Jesús en lo que dices y haces durante la semana. O sea, estás dispuesto cuando estás reunido con tu familia, cuando estás reunido con los muchachos del trabajo, ¿estás dispuesto a hablar sobre Dios y lo que Él ha hecho por ustedes? Tú vas y tomas la mano de tu hermano o tu hermana, de tu vecina, de tu amiga, de tus hijos. Les digas, vengan a ver. Vengan conmigo a la iglesia. Porque aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es lo que Dios nos ha hecho ser. Es lo que es un cristiano. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Y noten, Jesús no dijo, ustedes deben ser la luz del mundo. Él dice, eso es lo que somos, eso es lo que son al creer en mí. Entonces que no escondan su luz debajo de una canasta. Dios te ha salvado de tu pecado, te ha salvado de ti mismo, te ha salvado del horror del infierno, para que ahora puedas ayudar a otros a ver esa luz. O sea, esto, lo que estamos haciendo aquí, la iglesia, no se trata de ti, no se trata de mí. O sea, así como Juan el Bautista, yo a menudo tengo que recordar que eso no se trata de mí. O sea, eso no se trata de que a la gente le gustan mis sermones o que les caigo bien o que saben quién es el pastor Andrés. Y tampoco realmente se trata de lo que nosotros, del provecho que sacamos nosotros de esto. O sea, sí, el venir nos ayuda a nosotros, nos ayuda con la vida. Pero estamos aquí viendo esa luz para poder ayudar a todas esas personas en el mundo que andan en la oscuridad. Todas esas personas que no pueden ni ver a Jesús, que no saben quién es. Para todas esas personas que andan ciegamente en el camino hacia el infierno. En una noche despejada aquí en esta parte de Texas, en las noches despejadas se pueden ver la luna brillar. Sí han visto la luna, ¿verdad? Pero ¿saben ustedes que la luna realmente no brilla?
¿Sí sabían eso? La luna solo es una roca oscura. La luna brilla porque refleja la luz del sol. Ustedes son la luz del mundo porque están reflejando la luz del sol. Esto es lo que somos como creyentes. Ustedes aquí hoy han visto la luz. Ustedes han escuchado, han visto al Cordero de Dios que quita el pecado nuestro. Han recordado las promesas de su bautismo. En unos momentos algunos de ustedes se van a acercar para recordar el sacrificio que hizo el Cordero en el sacramento. Pero que esta luz nos afecte. Que se bajen del monte hoy, que salgan de la iglesia hoy con sus caras resplandecientes. Que sea obvio que Dios está en tu vida, en lo que dicen, en lo que hacen. Porque ustedes son luces de cal. Son luces reflectores. Señalando a Jesús para que el mundo lo vea. Aquí tienen al Cordero de Dios. Amén. Y ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén. Les pido que...